No, pero déjalo. No, por eso que nos lo diga ahorita en el programa. No la recuerdo. ¿Pero a qué esquina es? Pero son una, dos, tres de donde estoy yo hacia abajo, en carros. Ajá. ¿En dónde está la farmacia? No. Donde de la entrada de la farmacia es, Ajá, sí, donde está el mercado. donde se pone el mercado, Ajá. allí, ¿En la esquina donde están las farmacias? en esa calle. ¿Cómo se llama la calle? La de la casa. La de ¿Bernal Díaz Castillo? probablemente sí, pero es la de este lado. No, está bien. Ok. Y nos reuníamos allí porque no había dónde ir. Pero Ajá. mira, yo le comento a Gustavito que a mí me gustaba ir a comer tamales a la parte de Tepeapulco, enfrente del portal. Bueno, lo que es la esquina de Hidalgo y la avenida que desciende, que desemboca hacia Apan, en esa esquina, donde está ahorita una farmacia, donde están muchas cosas. Ahí es donde yo. Es lo que digo, que tú nos llevabas ahí. Usted los llevaba a comer tamales hasta Tepeapulco. Sí. Ya ni se acuerda. Mira, es que tantas cosas tiene uno en la mente, mijo. Te voy a comentar por qué. Pero ahorita, mira, ahorita lo comentas ya. A ver, pues Ok. empieza. Comenzamos. Hola, bienvenidos al podcast de Sapnam, el mejor contenido de internet de Ciudad Sagún. El día de hoy tenemos una persona de las más especiales para mí y yo creo que para todos ustedes, porque ahorita lo van a conocer muy bien. Y pues bueno, es uno de los pioneros aquí en Ciudad Sagún y nos va a contar de las cosas que no le han preguntado a sus abuelitos o a sus papás. Él nos va a platicar y nos va a describir todas esas situaciones de la fundación de Ciudad Sagún. ¿Va? Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, mi nombre es Gustavo Balcázar, pero soy la segunda generación. Y aquí quisiera presentarles a mi papá, también Gustavo Balcázar Rojas, oriundo del extinto Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Mi papá, quisiera comentarles que llegó aquí a Ciudad Sagún como parte de una casualidad, ya que él comenta, él estuvo en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Del y poli. del Poli, en el cual su antecedente es que vio digamos, en su escuela, que había oportunidad para irse a dos partes. Uno que es la zona de exploración de lo que es ahorita la zona de Tabasco, y la otra era una zona industrial en Toyota, en lo que es Irolo, nuestro Irolo aquí cercano. Entonces, pues hago la presentación de mi papá, Gustavo Balcázar Rojas. Bienvenido. Bien, gracias, Gustavo. Buenas tardes y muchas gracias por el recibimiento. Vamos a recordar toda una época que vivimos en lo hoy llamado Fray Bernardino de Sagún. Ese nombre fue el que puso el licenciado Víctor Manuel Villaseñor. Cuando llegué yo a Ciudad Sagún fue el 15 de mayo de 1956. Era una cosa sorprendente para mí ver una fábrica como Toyota de México, una serie de máquinas, de maquinaria para fabricar partes como la fundición de hierro, acero y aluminio.
En aquella época, la ida a la fábrica era a pie, porque no había ningún vehículo que nos pudiera transitar Ujú. y llevar a la fábrica, a las fábricas. El regreso era exactamente igual a pie, pero ya a las 6:30 de la tarde había un viento muy fuerte, dinámico, que los oídos, ¿verdad? Se los tocaba a uno y parecían hielos. Buscaba uno la manera de tratarse de cuidar y no había nada de dónde ir a comer. Las familias que vivían en Ciudad Sagún, de los trabajadores, son los que nos invitaban a ir a sus casas a tomar los alimentos. Ujú. Y siempre lo aceptábamos, porque no había otra forma. Y todos nos trataban magníficamente. Y andábamos de un lado para otro, pero dentro de esas familias que nos brindaban la oportunidad de tomar los alimentos. Cuando usted llegó, ¿cuántos años llevaba de haberse fundado Ciudad Sagún? Pues realmente todo comenzó en Ciudad Sagún el 23 de octubre de 1952. Después de haber platicado el gobernador, ¿verdad?, con el presidente Miguel Alemán, Ujú. de que el Hidalgo adolecía precisamente de trabajo, que había dos tipos, ¿verdad?, con los que vivían. Uno era la minería y que estaba en condiciones relativamente malas. Y el otro era la pulquera, que también estaba en condiciones malas. Por eso pedía la anuencia del presidente, ¿verdad?, para que le diera un apoyo a Hidalgo. Le dijo el presidente de la República al gobernador, ¿verdad?, que iba a hacer hasta lo imposible para que eso lo hiciera. Salió el gobernador, ¿verdad?, mandó llamar a su equipo que tenía en Bancico, sí, ¿Dónde es eso? el Banco de México, Ah, Banjico. Ok, ok. el Banco de México, y atrajo una serie de personas que estaban trabajando allí y que colaboraban también con el gobierno. Les dio instrucciones muy precisas de que se vinieran por toda la parte ¿cómo se llama? Es- de toda la cuestión de la luz. Las torres, Las las torres torres de la luz. Sí. Que lo vinieran caminando todo eso hasta que encontraran partes donde fuera factible, que hubiera agua, que hubiera personal, toda una serie de situaciones, ¿verdad?, que debían ellos tomar como preferencia para el lugar. Hasta que llegaron a la región de donde estaba la estación de ferrocarril, En Irolo. en en Irolo. Irolo. Ujú. Y comenzaron a trabajar ellos para ver qué es lo que había. Yo quisiera que le contaras, papá, cuál era la manera de poder llegar a esta zona industrial. ¿Cuál era la manera? ¿Qué hacías tú? Porque yo sí lo sé. Que tú me contabas que Pero deja hacían, que lo cuente, deja que lo cuente. tú me contabas que había dos maneras. Entonces, coméntanos de qué manera lo hacías. Bueno, la manera que yo hacía era que la cuestión de transportes de Texcoco, que estaba en aquella época en la Merced, allí nos pusieron una unidad
para nosotros, que fue un camión de muchos años que tenía el número 38. Ah, caray. El número 38. Entonces era de Texcoco. Y en una revista que tenemos de un profesor que hizo tres cuadernos, ¿verdad? Y en uno de ellos está eso, el camión número 38. Wow. ¿Mm? El otro era venirse por el ferrocarril. En tren. ¿El ferrocarril? En Buenavista, en ok. la Ciudad de México, Mm. aquí. Pero, ¿cómo llegabas? Si te venías si tomabas tu camión en la Merced, ¿cómo llegabas aquí cuando empezaba? Vía Texcoco. Vía Texcoco, pero ¿cómo llegaban? Hazme el favor de narrarnos cómo llegaban aquí. Desde que se subía. Desde que se subían y cuando iban llegando a esta población, pues no había carreteras, tal como las vemos ahora. Estaba la carretera de Texcoco a Calpulalpan. Sí. Y de ahí hacia adentro había ya una brecha. no una brecha, una carretera. Ujú, Una carretera angosta, pero había carretera. ujú. Había carretera. Porque antes de venirme, a mí me trajeron en coche toda esa vía. Ujú. Para que estuviera yo acá y hiciera yo mi examen y todo. Yo me acuerdo que mi abuela comentaba que llegaba hecho un polvorón. Bueno, ese es lo que quiero que cuente. la cuestión es que Todavía. llegó un día en el que la empresa quiso que se hiciera un inventario. Ujú. Y ya nos numeraron a quién nos íbamos a quedar del inventario. Salimos del inventario, pues no había dónde irnos, en qué vehículo irnos rumbo a la Ciudad de México. Ujú. Mi amigo Sergio Cruz Nava Ujú. y yo agarramos la carretera, ¿verdad? Y pasó un camión de volteo. ¿A dónde van? A Calpulalpan. No, todavía está muy lejos. Súbanse. Está. Nosotros cargamos tierra, ¿verdad? Y ustedes se van a empolvar. Nada le hace y nos vamos. Por eso es que llegué a la Ciudad de México, mi traje negro, Ujú. todo blanqueado. Sí, debe de ser. Y en Calpulalpan había camiones para la Ciudad de México. Ujú. ¿Cuándo fue que usted tomó la decisión de venirse a vivir a Ciudad Sagún? ¿Cuánto tiempo estuvo viajando y que dijo, ya me voy a venir para acá? A este pueblo mágico. Mira, cuando yo llegué y conocí toda la fábrica, todo me gustó. Pero dije, en mi mente, voy a estar aquí poco tiempo y después voy a buscar otras oportunidades. Llegó el momento que me enfermé en el año de 1960, ¿verdad? Y estuve muy mal, y fue cuando tomé la decisión, me voy a casar. Y llegué a Sagún, llegué a la Ciudad de México, fui a ver a Coquito, que era mi novia, y le dije, ¿te quieres casar? Me dijo, sí. Voy a platicar con mi papá para que te venga a pedir. Fíjate, Y ahí nació todo. ahí nace todo. Comenta a nuestro auditorio, ¿cuál es la parte, cómo estaba constituido Sagún? Tú nos hablaste de la empresa, nos hablaste de Toyota,
de Toyota de México. ¿Era la única empresa que estaba? No, No, la primera empresa que comenzó a trabajar Ujú. fue Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril en el año de 1954. Igualmente, Diesel Nacional, también en el mismo año, comenzaron a hacer unidades Ujú. para que se pudieran analizar y ver que estaban en buen estado y había calidad. ¿Quién las venía a analizar? Sinceramente eso lo ignoro porque en esa época todavía no tenía yo contacto con constructora ni con Diesel Nacional. Entonces lo contrató Toyota. Toyota de México. Entonces eran las tres que estaban Sí. aquí. Voy a decir algo respecto que Toyota de México fue inaugurada el día 21 de julio de 1956, es decir, 36 días después de que yo llegué a la ciudad. Y vino el señor presidente de la República, Ujú. ¿verdad? Y ya no fue Miguel Alemán, Ya no era él. ya no era él. era Adolfo López Mateos. Sí, no, era ya una persona de edad, pero ahorita no viene a mi mente el nombre. Debe ser Adolfo López Mateos. ¿Eh? No, López Motea fue en el año de 1960. Ah, Ruiz Cortines. Ruiz Cortines. Ruiz Cortines, sí, exactamente. ¿Mm? Ruiz Cortines. Las experiencias del inicio eran... ¿Qué colonias estaban conformadas? Estaba Constructora Nacional de la Carros, La colonia Carros. Dina, Nada más. nada más. O sea, las dinas de las primeras colonias. Sí. Carros y Dina. Era lo único. Puta. Por La eso- parte por de eso- arriba, Por eso es que cuando llegamos nosotros, ¿verdad? Nos dieron un departamento para que estuviéramos varios ¿El departamento dónde estaba? en carros. O sea, Era una casa. Una casa de carros, ¿Amueblada o sin amueblar? sin amueblar. ¿Y dónde se Pero quedaba? luego ya nos dieron una cama y un buró. Y una silla. pues Teníamos- sigue ¿Cuánta sucediendo. gente había? Teníamos lo elemental. ¿Cuánta gente estaba en Ciudad Sagún en ese momento? Pues yo creo que no sé la cantidad, pero era una cantidad todavía mínima. ¿1000 gentes? Más. Probablemente andarían unas 2000, probablemente. ¿Y la primera familia que llegó de Ciudad Sagún? Que usted sepa. No, ya había mucha gente que había venido de diferentes partes de la República, Había mucha gente. mucha gente ya, pero con una forma de tratamiento, de transitar completamente diferentes a las que uno conocía yo en la Ciudad de México, ¿Y a qué se refiere con eso? hasta en la forma de hablar. ¿Hablaban como del norte, como del sur? Norteños, veracruzanos, yucatecos. Ujú. Bueno, el tono que ahorita tenemos es de chilangos. O sea... Los identifican así. Sí, yo he ido a muchas partes y me dicen, tú eres chilango. Le digo, no, yo soy de Hidalgo. Chilango. Y así hablamos casi todos los de Ciudad Perdón lo que Sagún. Los del centro de la perdón lo ciudad. que te voy a decir. Nosotros, los que fuimos del Distrito Federal, no éramos chilangos, Bueno, de feños. éramos defeños. De feños. Los chilangos eran los que comían chile. Era toda la gente que venía de todos los estados y en las orillas de la Ciudad de México se ponían sus casas. Esos eran los chilangos. Ujú. Pero hay gentes, ¿verdad?, que dicen que son chilangos. Son chilangos ya. Bueno, es situaciones de identidad, ¿no? Claro, Sí, tú sí. nosotros defendemos esta parte de somos sagunenses, ¿no?
Sí, Ahora sí que tú comentabas cómo a mi mamá le propusiste venirse para acá. Ajá. Pero yo creo que aquí la parte importante es, ¿había escuelas en ese entonces? ¿Qué había? no, no, creo que había nada más la Fray Bernardino de Sagún, creo que era la única. Todos los maestros que había Ujú. en Ciudad Sagún salían a buscar Ujú. en todas las colonias que había, ¿Que eran dos? dije las que había, Sí. iban casa por casa para ver si había niños para que fueran a la escuela. Ujú. Eso lo conozco por Lolita. Pero Takaki. Lolita Gerardo de Takaki. Sí, pero ella era maestra y Exactamente. ya estaba. Y todos los maestros de esa época se dedicaban a buscar niños para que fueran ya a la escuela. Y es algo muy interesante saber esta parte, porque muchas veces las jóvenes generaciones no saben cómo inició esto. Realmente el municipio promueve en octubre, ciertamente, un aniversario más de la fundación de la ciudad Fray Bernardino de Sahagún, en honor a Fray Bernardino de Sahagún. Pero aquí, esta es la parte moderna, pero la parte que más hacemos referencia, más o menos, yo nací en el año 1961. Si no mal recuerdo, los primeros ciudadanos sagunenses fueron un Ficachi, un varón, y enseguida también una mujer de una mujer posteriormente de apellido de mi antiguo rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿Bejos? No, Bejos no. no, del maestro Humberto Veras Godoy. Veras Godoy. Entonces, su hermana fue la primera colonizadora de aquí. ¿Su Pero, hermana? Su hermana. Entonces, ok, ya tenemos, ¿no? Pero para que haya nacimientos debe haber un hospital. Y de ese hospital, ¿cuál era? Porque muchas veces conocemos el Hospital General de Zonas número 8, pero ¿dónde estaba ubicado el hospital? Si en ese entonces, Estaba este hospital, ¿dónde estaba? donde está actualmente la Escuela 55. En esa parte es Ujú. donde estaba el Instituto Mexicano del Seguro El Social. Seguro Social. ¿Eh? ¿Con las instalaciones actuales, así como las vemos, o era No, no, un no, edificio no. diferente? Era un Es edificio. una cosa completamente diferente. Una casa. No había casa. Se veía como si hubiera algo alto y probablemente a lo mejor Muy largo. tenían hasta láminas. Era de lámina. ¿Y ahí nacían los niños? Sí, Ahí nacimos. pero tenían en todas las partes, ¿cómo se llama? Para que calentara todas las zonas. Calefacción. 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 O sea, lo que existía en Ciudad Sagún era la Carros, la Dina y las Torres. Pasaban las torres porque era la parte que venía acuérdate, de Necaxa. Y ya estaban los ductos de Pemex, Sí, claro que sí. que fueron los que puso Porfirio Díaz, que dijo... No, no, no. No. ¿No? No, eso viene No, viene- el papá de Cuauhtémoc. Lázaro Cárdenas. Lázaro No, Cárdenas. pero no. Hay cosas que van surgiendo durante la transformación y la conformación de Saúl. Eso podemos invitar a alguien, si alguien del público sabe de esta historia, también preguntarlo. Entonces, creo que aquí la parte importante es reconocer cómo era nuestro antiguo Saúl.
lo tenemos muy presente ahorita cómo es. Pero ¿cómo era antes? Quiero hacer otro comentario. Todas las personas que trabajaban en las plantas, todos eran gentes muy jóvenes. Puro joven de todo México. Muy jóvenes todos. Si venían casados eran muy jóvenes también. ¿Eh? ¿Y quiénes eran los de experiencia en las fábricas entonces? Pues el gobierno quizás haya mandado gente, primeramente, mijo. Ujú. ¿Eh? ¿Usted Eso no lo sé, pero lo voy a investigar. cuántos años estuvo en Toyota usted? De 56, en el año de 1963, fue cuando se formó ya Siderúrgica Nacional. ¿Qué era Siderúrgica Nacional? ¿Eh? ¿Qué era Siderúrgica Nacional? Siderúrgica, eso son plantas de fundición. O sea, ¿todas las empresas se hicieron una o...? No. A ver, había tres empresas constituidas. Constructor Nacional de Carros de Ferrocarril, Diesel Nacional, y era Toyota de México. Toyota de México se transforma en 1963 y se constituye como Siderúrgica Nacional, Ok. con las instalaciones que Había. ¿Dónde había. estaba Y Toyota? todo se aprovechó. Entonces, donde están la misma conformación ahorita para contextualizar, lo que es ahora ASFK era Siderúrgica Nacional. Exactamente, está igual. Está igualito. Están igualito. ahí las plantas. La planta de maquinado, la planta de fundición y la planta de Aceros lo que era especiales. aceros especiales. Ese era. Wow. Lo que es planta 2 era aceros especiales. O sea, esas instalaciones llevan más de 50 años. No, ya cumplieron 60 años. 60 años las instalaciones de ASFK. Y las Wow. de Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, pues ya tienen sus 65 años. Que es Bombardier. Lo que es Bombardier actualmente y lo que es Diesel Nacional es lo que es el complejo industrial Sagún que administra el gobierno del estado de Hidalgo a través de COFEIN, ¿Ese dónde está? lo que es enfrente de la universidad. Ese es lo que es. El hall de Dina. Lo que es el hall de Dina era la parte central, la parte administrativa. Ahí Ok. se concentraban dos plantas, la que era Dina Camiones y Dina Autobús. Pero eso ya fue mucho después. No mucho, o sea, se fueron transformando porque inicialmente la transformación se mencionó en el 54 se empezaron a fabricar autos, pero ¿qué clase de autos? El Los Fiat. autos, el Fiat. El Ajá. Fiat. Había Un Fiat aquí auto, en Sagún. un auto, el Fiat, un auto italiano que se vino acá a conformar. Tiempo después hay relaciones entre los gobiernos, entre el gobierno mexicano y el gobierno francés y se constituye Renault mexicano. Entonces creo que muchos de mis compañeros que nos Sí. escuchan tienen más antecedentes de esta planta, ¿no? Pero vaya, la conformación de nuestra ciudad era así. Fue creciendo, se fundó primeramente Carros, la colonia Dina, estaba el hospital, un pequeño hospital del Seguro Social. ¿Y ya se llamaba Dina la colonia Dina? O sea, no estaba la empresa Dina todavía. No, sí estaba. ¿Ya estaba? O sea, cuando usted llegó ya estaba Dina. Sí, Ya. ya estaba Dina. Y... Entonces eran 4 empresas. No, 3 nada más. Aquí está. Entonces, Eran hay nada más 3. las que nos dieron nombre, En el año de 3. 52 Ujú. ya había con el presidente de la República, ya había información que tanto Dina como de Carros ya tenía hasta director, que fue el mismo director, Víctor Minol Villaseñor, el que manejó el complejo industrial. Ya desde ese año del 52. Y del mismo año del 52 ya también estaba autorizado
dicen nacional. Y el presidente de la República dijo, no se hacen en tal parte, se hacen en Sagún. Ya se llamaba Sagún aquí. No, todavía no. Era Irolo. Allí entre los que estaban ya, fueron los que propusieron que fuera Ciudad Sagún, porque lo propuso el Víctor Manuel Villaseñor. Y todos les dijo el por qué Los se debía de antecedentes. poner. Y todos dijeron, sí, que se llame de esa Ciudad manera. Fray Bernardino. Pero era Ciudad Industrial Fray Fray Bernardino Bernardino de de Sagún. Sagún. Ay, Ese es su engorda. verdadero nombre. Sí. Yo siempre les digo, me dicen, no parece ciudad. Pero le digo, pero si dice ciudad Es ciudad. industrial. Nació como Ciudad. ciudad industrial. Entonces, Al nacimiento, pero cuando ya usted se vino ya tenía nombre. ¿Eh? Cuando usted se vino ya tenía nombre en el 50 y ¿qué? 56. 56 ya era Ciudad Sagún. Yo vine en el 54 a hacer en Dina, en mis vacaciones, y ya era Ciudad Sagún. Perfecto. Ya no era, aunque decían todavía por la cuestión del ferrocarril, Ujú. porque ahí sí. Era la por constructora ferrocarril. Toyota, Irolo. Sí, le pusieron Mirolo. Exactamente. Ajá. Ok, entonces eso era en los años 50, 60. Cuando fue avanzando el tiempo y ya empezó a tener hijos en el 61, su primer hijo, ¿en dónde se reunía usted con sus amigos aquí en Ciudad Sagún? Es que primeramente nos reuníamos en la planta a la hora de comer. Sí, ¿Eh? sí. La hora de comer. Jugábamos y nos hacíamos de más amigos. ¿Qué jugaban? Yo jugaba tenis ¿En la planta? en la planta. Enfrente, a un costado de la planta de maquinado Ujú. y ensamble y las oficinas de administración, allí jugábamos. Era empastado, me Media imagino. hora, porque teníamos una hora para comer. Ajá. Utilizábamos media hora para jugar y media hora para comer. Ok. Yo en aquella época, en el año de 55, sufrí un accidente Ujú. de donde trabajaba en Superdiesel. Entraban camiones de la General Motor, fabricación de la General Motor. Y estaba yo hasta mero atrás haciendo una inspección cuando entró otro camión, estaban metiendo otro camión, pero se fue sin frenos. Mm. Y este estaba así y este vino así. Y aquí yo quedé, intermedio. Me salí, todavía caminé hasta el frente del camión Ujú. y allí me desmayé, Wow. Allá en México. en México. Hay muchas cosas que recordar, ¿no? Pero aquí la parte es la vivencia de Ciudad Sagún. Eso es la parte. A mí me queda, yo haciendo remembranzas, ¿cuáles fueron las siguientes colonias que fueron conformándose, que se fueron Que yo construyendo? recuerde, la del Seguro Social Ujú. fue en 1963. Fíjate, la del IMSS, nuestra famosa colonia nueva, Ujú. así le llamábamos. 63. Y con exactitud
cuando hicieron el ABC, ¿El abecedario? el abecedario, yo la vi de la noche a la mañana, no recuerdo muy bien la fecha. Pero debe de Pero haber yo sido- salí ya en el año del 69, que salí yo con mi coche hacia la planta. Ujú. Pasaba yo por ahí para irme Ah, sí. a Toyota, Ah, ya a siderúrgica. Siderúrgica Nacional. Ujú. Sí, pero yo, haciendo remembranza de lo que me acuerdo cuando era pequeño, Ya pues estaba. sí, ya estaba. Nosotros éramos de la colonia Sidena, ¿no? ¿Mm? Estaba la colonia IMSS, la colonia Abecedario, y empieza a crecer. Y vaya, la periferia pues no era nada parecido a lo que veíamos, ¿no? Sino eran grandes extensiones de terreno llenas de magueyes, llenas de nopales, y así van creciendo las colonias y surge la colonia Hidalgo. Vale la pena hacer un comentario también. Se comentó en una época que los trachiqueros que había, las fábricas los convirtieron en obreros. Ujú. Ujú. Digo, porque eso es muy interesante. Sí, ¿Mm? Muy interesante. sí, obviamente no teníamos. ¿De dónde teníamos mano de obra? Pues desde ahí. ¿Mm? Surge, si nos vamos a la época moderna, pues las grandes corporativos en Celaya, en lo que es Guanajuato, donde se instala Silao y todo, pues empiezan a tomar de las gentes que trabajan las tierras, empiezan a ingresar a la gente que trabajaba las tierras. Pues aquí también, eso fue hace pues más de 60 años, ¿no? Sí. Que en el cual pues muchos de los compañeros que tenemos, pues sus padres fueron de aquí, originarios realmente de aquí. Probablemente inclusive ese tipo de gentes hicieron las casas. Es probable que vinieron, ¿Mm? o Sí, ¿verdad? vinieron Sí. y emigraron de otras partes. Sí, también, sí. Porque generalmente la actividad aquí de lo que es el municipio de Tepeapulco era meramente agrícola y con partes comerciales, ¿no? Había las haciendas pulqueras, ajá, que eran pues grandes conglomerados que tenían en su centro, concentraban la casa grande y alrededor las casas de los peones, ¿no? Obviamente sí era un tipo de economía muy diferente que la industria pulquera formó parte fundamental en esta zona, ¿no? Ajá. Que aquí varios de nuestros amigos que podrán hablar, que podrán tener mayores bases que uno para hablar de esta historia de lo que es el pulque, ¿no? Continuamos. Ujú, Estoy recordando el año de 1960, ya. ujú. 1960. En 1960 nombraron, ah, creo que más bien en el año de 1959, nombraron al licenciado Víctor Manuel Villaseñor ya como director general del complejo. Pero no fue exactamente en eso, sino, pero ya tenía cosas que hacer Ujú. en eso. Pero sí fue en el año de los 60 ya. En el 60 entró Villaseñor. Y la mejor época del complejo fue el año de 1960. ¿Por qué? Porque dice Nacional, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y Toyota de México estaban en las mejores condiciones y estaban operando perfectamente bien. Todo lo que indicó el licenciado Villaseñor
Era un hombre que tenía mucho cerebro y decía las cosas bien. Ujú. Yo lo que sí me acuerdo era de la conformación, de la conformación de Ciudad Sahagún. Víctor Manuel Villaseñor viene a ser, junto con el ingeniero Ángel Flores, fundador, que tenemos aquí un monumento a la entrada de Ciudad Sahagún, de la parte norte de Ciudad Sahagún. Ahí está su monumento, en el cual esta fue una ciudad prototipo, en el cual esa ciudad prototipo pues fue tomada de regiones, de diferentes regiones, y principalmente la manera que se conforman nuestras calles no llevan el nombre así como las calles tradicionales, sino podemos estar en una calle pavimentada que de un lado Un hombre. es de Juan de Tovar, y del otro lado es Joaquín García Izcal Balceta, ¿no? Y en este lado podemos estar en el lado de Nicolás Bravo, y enfrentito estamos en la calle de Galeana, ¿no? Pero aquí es algo muy particular nuestra ciudad, porque la parte de entrada realmente de nuestras casas era la calle Verde. Esa es la parte yo que... tengo entendido, porque escuché una ocasión una plática de principios, de que probablemente el que estaba a cargo de toda la cuestión de construcción, este ingeniero, Ujú. fue a Estados Unidos con otras personas y había una colonia nueva, Ujú. y les gustó la colonia nueva y dijeron que se le iban a fusilar. Obviamente hay cosas que la historia y la parte que ya también debe de estar documentada, ¿no? ¿Por qué no? La semana pasada tuvimos aquí el amigo Roberto Hernández, el cual nos platicaba que era la colonia del IMSS, era una colonia de tipo europeo. Entonces hay muchas cosas que a ciencia cierta no sabemos qué es, pero vale la pena documentarnos y darle un panorama cierto a la gente, y no meramente de, ¿cómo se llama? Como dicen, de muchas veces lo sabemos o escuchamos. Puede ser que lo que dijo esta persona sea cierto. Si nosotros vemos precisamente toda la cuestión de las construcciones en toda nuestra república y vamos a Latinoamérica, es todo muy parecido a lo que hay en México. Claro. En México. Quiere decir que sí vino de otra parte. Sí, sí, sí. Y bueno, ya nos metimos mucho en el tema industrial, ya nos platicaron acerca de la fundación de Ciudad Industrial Fray Bernardino de Sahagún, pero quiero que me platique de los años más recientes, ¿cuál es su lugar favorito para ir a comer? ¿De aquí de Sahagún? Sí. ¿O de otra parte? No, de aquí de De Sahagún. aquí, de aquí. Bueno, que yo cuando tengo la oportunidad me gusta ir al Moy. ¿Al Moy? Al Moy. Ándale. Ah, el Moy. ¿Qué, cuál es el platillo que más le gusta del Moy? ¿Cómo se llama esta parte de aquí? Hablo... El chamorro. El chamorro. Pero como lo hacen ellos, Ujú. digo, lo hacen como si fuera un barbacoa, por decir. Ah, sí, Ujú. michiote. El tipo, en el michote, y es un platillo exquisito. Me gustó desde el primero, y a tu mami también le encanta ir a comer eso, aunque nunca nos lo terminamos. Está muy bien servido el Moy. También del Moy me gusta mucho la sopa de almeja. ¿La ha probado con ellos? Si como ese platillo
que estoy especificando. Si como algo más, no le voy a hacer caso Ujú. a mi platillo. Por eso no como sopa ni nada de eso, solamente el puro platillo. ¿Usted cuando estaba en la fábrica iba seguido al Moy? No. No, porque comíamos en la fábrica. Mm, Y te voy a hacer una mención. Cuando yo de México, nos comenzaron a dar tortas. Tortas, ¿eh? No todavía comida. Ya pasó el tiempo, ¿verdad? Se eliminaron las tortas y comenzaron ya a utilizar el comedor. claro. Ya el comedor. ¿Mm? Y nos servían, digo, yo recuerdo que me nos servían bien. Era agradable la comida. Y qué buenos, y yo sí me acuerdo que pues daban generosamente, los comedores industriales daban muy bien de comer. Sí, todos. Todos los comedores, llámese Carlos, llámese Dices Nacional, llámese Cirúrgica Nacional, daban muy bien de comer. Pero también organizaban buenos bailes también dentro de los comedores. Eso sí me acuerdo también. Ese eran precisamente para celebrar diciembre, con las posadas, Ujú. con la Nochebuena y todo ese tipo de situaciones. Pues al no haber Normalmente se hacían eh, en carros o en Ujú. tina. Solamente en una ocasión nos permitieron a Sirena hacer el baile. Ujú. Y como éramos puros de Lecine, Ujú. ¿cómo lo vamos a hacer? Así, 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 recordando todo lo que se ¿Cómo se hacía hacía? en los bailes Ujú. en México. Algo que también hay que recordar es que actualmente vemos las empresas, las vemos muy fabriles, pero en ese entonces había dos características muy particulares de las empresas. Tenían una especie de zoológico. Tanto Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril como el mismo Sí, ya como Siderúrgica Nacional que había. Quisiera que nos contaras qué había ahí. en primer lugar había palomas. Había palomas. ¿Pero sueltas o Pero- adentro? No, sueltas. 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 Había animalitos como los de Yucatán, mijo. Faisanes, No, faisán. pavos reales. Pavo real. Ah, pavo real. Pavo real. Y a lo mejor también faisán sabía. Ujú. ¿Eh? Ay, ay, O ay. sea, cosas muy, muy bonitas de ver. Y había borreguitos y cositas de ese tipo. Pero, ¿qué más había? O sea, eso es lo tradicional, pero ¿qué había de extraordinario? Yo me acuerdo que había venados. Sí había venados. Había venados. O sea, esa es la parte. Me acuerdo que había venados y no pocos venados, sino muchos venados, ¿no? ¿Y por qué había un zoológico? En Carlos comenzaron a hacer el zoológico. Don Navarro del Rosal Ujú. lo mandan a Siderúrgica Nacional como director general, él siendo de Carlos y era muy amigo de don Víctor Manuel Ujú. Villaseñor. ¿Mm? Y él de inmediato ordenó que se hiciera Zoológico. el zoológico. Y era muy agradable verlos. Es una cosa que tú estás dentro de la fábrica y de repente sales y ves animalitos de esa naturaleza. No, hombre, se te va todo. Para darles una idea de dónde estaba. Si nos vamos del lado de las puertas principales, tanto de cirúrgica, de lo que es actualmente ASFK. ASFK y lo que es Bombardier, en esas partes de enfrente estaba constituida
esta parte de albergue de animales. En este caso yo me acuerdo muy bien de los venados, ¿no? ¿Tú Entonces, estabas chico o igual te tocó no, cuando no, ya no, no, trabajabas? no, ya estaba chico. Ya cuando ya ingresé yo a siderúrgica ya no había eso. Pero sí era muy notable esa situación. Pero eso es la parte exterior. Pero no nos han hablado, antes nos festejaban y nos festejaban en grande el 12 de diciembre dentro de las instalaciones y vaya que hacían fiestas. Ajá. Hacían recorridos, se hacían fiestas muy grandes en honor de la Virgen, ¿no? Sí. Ahí, eso sí me acuerdo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Ahorita que recuerdo, no nos terminó de platicar a dónde se iba con sus amigos. Nos dijo que era una hora de comida, en la cual media hora era para comer y media hora para jugar algo. Usted jugaba tenis. ¿Qué más hacían? Después, ¿qué hacían? ¿A dónde iban? Lo que queremos conocer en específico es ¿Qué hacían? qué hacían, qué lugares había, para que quede ese pasado, presente y futuro de Ciudad Sagún. Todavía no había muchos zonas donde fueras a comer. Todavía era muy limitado toda la cuestión de taxis. Ujú. ¿Eh? Todo casi era caminar, caminar. Preferías ir, como ibas a comer a casa de los señores que te daban la oportunidad para comer, por eso, pues ibas a cenar, ibas a ellos primero y ya no veías a tus amigos, ya ahí te ibas al departamento que tenías. ¿Usted con quién vivía, se acuerda? Vivía mi amigo, que éramos muy amigos, Sergio Cruz Nava, ay, Ezequiel Álvarez. no, Ezequiel Álvarez era de Jalisco. Ujú. Permíteme, déjame recordar. Ay, ahorita sé. No se preocupe. Ok, Había uno, era gordito, pero le encantaba el vino. ¿y dónde compraban esas cosas? En la tienda, ¿Cuál tienda ¿Cuál era? tienda? la tienda que está enfrente de nosotros, de donde vivimos, Ah, la super tienda. la supertienda, hijo. ¿Ya existía la supertienda? Sí, el que es dueño ahora, ese señor con pelo blanco, Un era jovencito. un chamaco que estaba allí ayudando. Tantos años. ¿Eh? La Te digo supertienda. que era un chamaco, Sí, me un imagino. chamaco, y ese chamaco vivía enfrente y todavía sigue viviendo allí. Está enamorado de Sagún. ¿Y quién no va a estar enamorado de Sagún? Mira, hijo, la verdad, según vives otra cosa diferente a cualquier ciudad. Llegas, llegas a tu casa con toda calma, entras a tu casa, estás con tu familia, duermes con toda la tranquilidad, al día siguiente sales exactamente igual para ir a trabajar, pero todo muy agradable. Hay días que ves toda la parte de horizonte, de todo el cielo azul que cubre a Ciudad Sagún, y es maravilloso ver los colores diferentes que tiene el cielo. Así, digamos, aquí ves un cielo tal, Ujú. aquí otro cielo diferente en el azul, y así lo vas viendo de una forma diferente, pero un colorido de la cosa más hermosa que puedas observar en Sagún y no en otra parte. Muy bonito. Tiene razón. La verdad es que luego no nos damos No cuenta. nos damos cuenta de esas cosas. Pero Ciudad Sagún tiene cosas muy bonitas. Y más
de la gente que fueron pioneros. Y yo tengo otra pregunta. Si ustedes van a la presidencia de Ciudad Sagún, van a subir y hay un cuadro, un óleo de Fray Bernardino de Sagún. Y ahí está su nombre. El, el que hizo todo eso fue un amigo que era un maestro y tenía un grupo, eh, ¿cómo te podría decir? El Grupo Cultural Sagún. De Cultural Sagún. Ujú. Él tenía amigos en México que él platicó con ellos y ellos se lo hicieron a él y él lo regaló A la presidencia. a la presidencia. Y ahí sí. Por nada eso está mi nombre. Nada más quisiéramos poner antecedentes. A lo que hace alusión mi papá es al maestro Luis Ortiz, ¿Mm? quien fundó junto con varios personajes ya de esa época, Ezequiel Álvarez, su hermano, la parte también de la familia Cortés, Ujú. el Armando Reséndiz, tú, una serie de personajes que estuvieron integrando ese club de Cultural Sagún, en el cual ustedes pues interrelacionaban en lo que es ahorita nuestro cine auditorio y actualmente cine auditorio. Entonces, pues ahí viene, si no mal recuerdo, la parte de que la Academia de San Carlos tiene, Don Luis, como así le llamabas tú, tiende a conformar, a gestionar con este amigo la figura de Fray Bernardino, un esplendoroso cuadro enmarcado en un dorado precioso, en el cual aparecen los nombres de los fundadores de este club y parte de los iniciadores de la parte cultural de esta ciudad. Y ahí aparece el nombre de varias personas, entre ellos los tuyos, el de Armando Reséndiz, el de la señora Cortés, el de Ezequiel Álvarez, su hermano, etcétera. Entonces, podrán observarlo. Entramos a la administración municipal, subimos y ustedes verán enfrente un cuadro en donde se observa la figura de Fray Fray Bernardino de Bernardino Sagún. de Sagún. Parte derecha encontrar lo que es radio y televisión de Hidalgo, pero hagan un momento de observación a esas partes. En la parte inferior aparecen nombres de estos personajes que estamos diciendo. En todo el marco. Si A todo el marco. si yo no mal recuerdo, donde está el cuadro, ¿Sí? luego hay una puerta Uh-huh. a la izquierda. Uh-huh. En la entrada, hacia la entrada de esa puerta, en este lado, mandé poner un nombre Del de maestro nuestro Luis. amigo Luis. Luis, ahí está. Ahí Yo está. pedí Al que ayuntamiento. si pudiera, y indiqué por qué. Ujú. Ahí debe de estar. Ahí está. Ahí está, amigo, Ahí está. todavía. El nombre del maestro Luis Ortiz. Luis Ortiz. Luis Un Ortiz. saludo a toda la familia del maestro Luis Ortiz. Que pues, igual y sí nos están oyendo. Creo que sí nos escuchan. Él fue trabajador de Toyota de México, Ok. originalmente. Originalmente. Y él, fíjate, ¿dónde estaba? Estaba en el almacén. Ujú. Sí. Pues ese es un Pero deben largo. de seguir aquí ellos. No, él ya murió. No, pero su familia. Era de México. Ya. Nomás, sí, igual sí se regresaron. Sí, güey. Muchas cosas han pasado, ¿no? Son muchas familias y si nos encontramos, vamos a cualquier lado, todos hacen remembranza
que son del estado de Yucatán, son del estado de México, ¿Bomba? son del Oro, estado de México. Por ahí nos encontramos una gente de donde es mi mamá, De Puebla. de Puebla, de Tlaxcala, de Huachinango, de todas partes. Pero bueno, yo creo que aquí la parte es conocer nuestras raíces, porque buena parte de de nuestras tradiciones surgen de este legado que se pueda dejar, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra cultura, y creo que reconocerlo y conocerlo es parte importante, no solamente de la voz de mi papá. Mi papá tiene, ¿cuántos años, papá? 85 años. 85 En el años, 2019. en el 2019. Pero va a cumplir 86. Sí, pero todavía no los compro. Entonces, Está joven. Está joven todavía. Sí, Entonces, porque ya me chocó el doctor y tengo 75, ¿eh? De Edad. mi cuerpo. Edad Exacto. fisiológica. Ideas fisiológica, 75. Muy bueno ese doctor, ¿eh? Entonces, nutriólogo. Nutriólogo, es un nutriólogo, pero cura a través de la comida y todas esas cosas. Y sus hierbas. Y sus hierbas. Exactamente. ¿Pero les han servido? Sí. Igual a ti, ¿verdad? Sí, también. Sí, no. Es que verdaderamente él sí sabe lo que está haciendo. Miren. Pues si quieren su teléfono, igual y se los pasamos. Pues estamos acercándonos al final de este capítulo de nuestro podcast. ¿Tiene algo que contar? Cuéntenos. Digo, digo, ahí sí lo voy a comentar, pero después si quieren eliminarlo, elimínenlo. Dígalo. Todo el año 70 verdaderamente fue muy problemática. 70. 70, porque el que teníamos mejor, que nos daba trabajo, era Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. Ujú. Comenzaron a bajarle las cuotas y lógicamente todo eso fastidiaba a Siderúrgica Nacional. Claro. A Siderúrgica Nacional. Comenzaron a llegar gentes de muchas partes, inclusive de Sinaloa, ¿verdad? Que eran gentes que, en mi opinión, que no debían haber estado ahí. ¿Eh? No debieron haber estado ahí. Debieron haber sido otro tipo de gentes que hubiera sacado adelante precisamente a una planta, a una empresa. Claro. ¿Eh? Sí, claro. Pues bueno, yo creo que queda otro capítulo que abordar. Pues políticas gubernamentales que de otra manera sabemos que en este mundo globalizado pues están afectando la economía, ¿no? Basta, por ahí se mencionaba que un aleteo de una mariposa basta para poder afectar a otra parte. El efecto mariposa. A otra parte. Entonces, pues yo creo que será otro capítulo, que llegamos casi a la hora, y creo que es momento pues de cerrar este capítulo, ¿no? Pues le agradecemos mucho, nosotros le conocemos porque lo que queremos es que esta hora se llama podcast. Es un programa que se va a subir a las plataformas de internet, va a quedar ahí para siempre o hasta que desaparezcan los servidores de YouTube o de alguna otra empresa. Y cuando alguien quiera recordar o cuando alguien quiera buscar mis nietos o alguien más diga, ¿cómo era el abuelo de mi papá? Y diga, pues vamos a buscarlo en YouTube. Ahí tenían una empresa y se le alocó al abuelo y vamos a conocer sería su tatarabuelo. Entonces, a la gente se le invita a que si quieren venir y a platicar
para que los conozcan. Esta es una enciclopedia de Ciudad Sagún. El pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque sabemos que si conocemos nuestro pasado, vamos a conocer cosas de nuestro presente o algunos porqués les vamos a encontrar respuesta. Y como siempre le agradezco mucho, lo quiero mucho y nos vemos en una siguiente ocasión para que nos platique. Chuta, yo siempre que voy a su casa me platica historias y no repetidas, ¿eh? Ah, caray. No repetidas. No, fíjate que fue muy interesante esta plática, ¿eh? Es muy agradable porque te pone a tu mente a transportarse a otra dimensión, Ujú. ¿verdad? Para que tengas, como si lo estuvieras viendo, ¿verdad? Para poderla platicar. Le agradecemos mucho y pues nos quedamos de ver aquí en un par de semanas más para seguir platicando de esto. Les agradecemos mucho su atención. Ya saben, compartan, pónganos sus comentarios acá abajo. Eso es para las redes sociales. Usted tiene Facebook, ¿verdad? Sí. Ah, En No, Facebook. tengo, pero nunca lo veo, ¿eh? bueno. Pero que te Entonces escriben. le van a abrir a sus pero- abuelitos. Pero tengo correo, ¿eh? Ah, pero no está Facebook. ¿Mm? Le van a avisar a sus abuelitos que pueden venir a platicar. Y les van a decir que comenten acá abajo, que lo compartan y que nos digan qué es lo que opinan. Suscríbanse por favor para que les lleguen las notificaciones. Satnam. A Sapnam. Y ya saben que también nosotros los podemos apoyar en cualquier cosa inmobiliaria en la región. Les agradecemos mucho y pues siempre su atención es muy importante, su tiempo igual. Esperemos que haya sido muy entretenido, también mucho de su agrado y les agradecemos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta Bye. Hasta luego, buenas tardes. Muy bien.